Estudio Escuela Dominical. Domingo 02 de febrero de 2025. Tema: Rebelión de Coré contra la autoridad puesta por Dios. Lección: Números 16 1 al 5. Texto: Romanos 13 2. Introducción: La historia de Coré y su rebelión contra la autoridad de Moisés y Aarón es un episodio clave en la historia de Israel, que revela la gravedad de desafiar la autoridad que Dios ha establecido. En el libro de Números, se narra cómo Coré, un levita de alto rango, junto con un grupo de seguidores, desafió la autoridad de Moisés y Aarón, cuestionando el liderazgo que Dios mismo había ordenado. Este acto de rebelión no solo fue un desafío a la autoridad humana, sino un desafío directo a la soberanía de Dios, quien había designado a Moisés como líder de su pueblo y a Aarón como sumo sacerdote. La rebelión de Coré no es simplemente una disputa de poder, es una ilustración de cómo la envidia, el orgullo y la falta de sometimiento a la voluntad de Dios pueden corromper el corazón de un individuo y llevarlo a cuestionar el orden divino. Coré no estaba conforme con su posición en el pueblo y pensó que podía desempeñar un papel más importante, desestimando la autoridad que Dios había conferido a Moisés y a Aarón. Este acto de insubordinación desencadenó una serie de eventos que culminaron en una dramática intervención de Dios para juzgar la rebeldía y restaurar el orden divino. Este tema nos invita a reflexionar sobre el peligro de la rebelión contra la autoridad establecida por Dios, ya sea en el contexto espiritual, familiar o gubernamental. La Escritura enseña claramente que, aunque las autoridades humanas puedan tener fallos, rebelarse contra ellas puede tener consecuencias espirituales graves, ya que estamos desafiando el orden que Dios mismo ha establecido. La rebelión de Coré nos recuerda la importancia de someter nuestras voluntades al plan divino, confiando en que Dios tiene un propósito en el liderazgo que Él coloca sobre nosotros. 1. La rebeldía de Coré nació del orgullo y la envidia. Coré, un levita que ocupaba una posición privilegiada, se sintió envidioso y descontento con el liderazgo de Moisés y Aarón. El orgullo en su corazón lo llevó a cuestionar el orden divino y a desafiar la autoridad que Dios había puesto. Su deseo de ocupar una posición más alta dentro del pueblo de Israel lo cegó y lo llevó a rebelarse contra el plan divino. La envidia y el orgullo son raíces profundas de la rebelión en nuestros corazones. Números 16:2 Y se levantaron contra Moisés, con algunos de los hijos de Israel, 250 príncipes de la congregación, convocados a la asamblea, varones de renombre. 2. Desafiar la autoridad establecida por Dios es desafiar a Dios mismo. La rebelión de Coré no fue solo un desafío contra Moisés y Aarón, sino un desafío directo contra Dios. Cuando desobedecemos o cuestionamos la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, estamos desafiando la soberanía de Dios. Él es quien establece el orden y las autoridades, y al rebelarnos contra ellas, nos rebelamos contra su voluntad. Números 16:7 Y Jehová dijo a Moisés: Habrá un juicio sobre los que han sido insubordinados y se han rebelado contra tu autoridad. 3. La rebeldía de Coré fue una tentativa de usurpar el liderazgo de Dios. Coré no solo cuestionó la autoridad de Moisés, sino que también trató de usurpar el liderazgo divino que había sido asignado por Dios. Al hacer esto, puso en duda la elección de Moisés como líder de Israel, lo cual fue un acto de desobediencia y falta de respeto a la voluntad de Dios. La rebelión, por lo tanto, no era solo una lucha de poder humano, sino un intento de desestabilizar el plan divino. Números 16:3 Y dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación es santa, cada uno de ellos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis sobre la congregación de Jehová? 4. La rebelión de Coré provocó el juicio divino. La respuesta de Dios a la rebelión de Coré fue inmediata y severa. En su intento de usurpar la autoridad de Moisés y Aarón, Coré y sus seguidores desafiaron la santidad de Dios. Como resultado, Dios intervino directamente, enviando juicio sobre ellos. La rebelión contra la autoridad divina no queda impune, trae consigo consecuencias serias, ya que Dios no tolera la insubordinación. Números 16:20 Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciéndoles: Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un instante. 5. La insubordinación divina destruye la unidad del pueblo de Dios. La rebelión de Coré no solo afectó a los líderes, sino que también dividió al pueblo de Israel. La insubordinación trae caos y desunión, ya que desafiar a las autoridades establecidas por Dios crea divisiones y conflictos. En el cuerpo de Cristo, la unidad es vital,
y la rebelión contra el liderazgo divino rompe esa unidad, desestabilizando la iglesia y los planes de Dios. Números 16:32, y la tierra abrió su boca, y los tragó con sus casas, y todos los hombres que pertenecían a Coré, y todos sus bienes. 6. La autoridad divina debe ser reconocida con temor y respeto. El pasaje de Coré nos recuerda la importancia de reconocer la autoridad de Dios con temor y respeto. En la sociedad actual, es común desafiar las autoridades humanas, pero la Escritura enseña que cuando desobedecemos a aquellos que están en autoridad, en realidad estamos desobedeciendo a Dios. Reconocer la autoridad divina es un acto de humildad, obediencia y reverencia a la soberanía de Dios. Números 16:34, y todo Israel que estaba alrededor de ellos huyó al oír su gritar, porque decían, no nos trague la tierra. 7. El castigo de Coré es una advertencia para no rechazar la autoridad de Dios. La trágica historia de Coré, y la muerte que sufrió él y sus seguidores, sirve como una fuerte advertencia para todos los que se atreven a rechazar la autoridad que Dios ha establecido. El juicio de Coré muestra la seriedad con la que Dios toma la rebelión. Dios no permitirá que su orden sea alterado por el orgullo humano, y su justicia será ejecutada para restaurar el orden y la santidad. Números 16:35, y el fuego salió de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. Conclusión: la rebelión de Coré contra la autoridad divina es una lección poderosa sobre las consecuencias de desafiar el orden que Dios ha establecido. A través de este trágico evento, vemos claramente cómo la envidia, el orgullo y la desobediencia pueden llevar a una persona a poner en duda no solo el liderazgo humano, sino la soberanía de Dios mismo. La historia de Coré nos enseña que rebelarse contra la autoridad puesta por Dios no solo tiene repercusiones para quienes lideran, sino también para toda la comunidad que se ve afectada por la insubordinación. El juicio divino que siguió a la rebelión de Coré es una advertencia seria de que Dios no tolera el desafío a su orden. El ejemplo de Coré subraya la importancia de reconocer y honrar las autoridades que Dios ha establecido en nuestras vidas, ya sean espirituales, familiares o civiles. Al hacerlo, mostramos nuestra obediencia a Dios y reafirmamos nuestra confianza en su soberanía. La rebelión trae destrucción y división, pero la obediencia a la voluntad de Dios trae paz, unidad y bendición. Que este relato nos inspire a vivir en humildad, sometiéndonos a la autoridad divina, y a caminar en la voluntad de Dios con un corazón lleno de gratitud y respeto hacia el liderazgo que Él ha puesto sobre nosotros. Primer título: Conspiración maligna que contamina a muchos. Versículos 1 y 2. Léase, Proverbios 1:10, Santiago 3:6. Introducción: uno de los mayores peligros para las sociedades y comunidades ha sido la existencia de conspiraciones malignas, es decir, planes secretos y malintencionados que buscan desestabilizar, corromper o destruir la unidad, la paz y la justicia. En el contexto espiritual, la conspiración maligna no solo afecta a individuos, sino que tiene un alcance mucho mayor, extendiéndose a toda una comunidad o nación, contaminando el corazón de las personas y desviándolas de la voluntad de Dios. La Escritura nos muestra cómo, desde tiempos antiguos, fuerzas malignas han trabajado en la sombra para sembrar discordia, confusión y pecado, utilizando engaños y manipulaciones para alejar a los hombres de la verdad y de la obediencia a Dios. Uno de los ejemplos más claros de este fenómeno es el relato de las conspiraciones que se dieron entre los líderes del pueblo de Israel en tiempos de Moisés, como la rebelión de Coré, Datán y Abiram, quienes no solo desafiaron la autoridad de Moisés, sino que intentaron arrastrar a toda la congregación a su rebelión. Esta conspiración maligna no solo afectó a los líderes que se levantaron contra Moisés, sino que también contaminó a muchas personas dentro del pueblo, llevando a algunos a cuestionar el liderazgo divino y a dudar de las promesas de Dios. De manera similar, en el Nuevo Testamento, el mismo Satanás se presenta como el autor de conspiraciones malignas, buscando corromper la Iglesia a través de falsas doctrinas, divisiones y pecados que afectan no solo a los individuos, sino que se propagan rápidamente, contaminando a muchos. La advertencia de la Biblia es clara: las conspiraciones malignas tienen un poder destructivo, y es vital que los creyentes permanezcan alerta, firmes en la verdad y no se dejen arrastrar por la corrupción que proviene del enemigo. El enemigo siempre busca dividir y corromper. La conspiración maligna tiene su origen en el enemigo de las almas,
quien busca dividir a la Iglesia y corromper la unidad del pueblo de Dios. Satanás trabaja en las sombras, sembrando discordia, dudas y mentiras para que las personas se desvíen del camino de la verdad y caigan en el pecado. Su objetivo es destruir la unidad que existe en Cristo, porque sabe que donde hay división, hay debilidad. Romanos 16:17, Os ruego, hermanos, que observéis a los que causan divisiones y escándalos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 2. Las conspiraciones malignas son destructivas. Las conspiraciones maliciosas tienen el poder de destruir no solo a los individuos involucrados, sino también a las comunidades enteras. Cuando un grupo de personas se une para obrar mal contra otros o contra el propósito divino, las consecuencias son devastadoras. Las mentiras, la traición y el engaño se convierten en herramientas del enemigo para sembrar la destrucción. Proverbios 10:20, Los labios del justo son plata pura, el corazón de los impíos es poco valor. 3. Las conspiraciones son motivadas por la envidia y el orgullo. Las conspiraciones malignas a menudo nacen del corazón de aquellos que sienten celos, envidia o orgullo. La Biblia muestra cómo la envidia de los líderes corruptos puede dar lugar a divisiones y a la creación de alianzas secretas para socavar la autoridad establecida por Dios. El orgullo y la falta de humildad son la raíz de muchas conspiraciones, ya que los conspiradores desean ocupar un lugar que no les corresponde. Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 4. El pueblo de Dios debe estar alerta contra estas conspiraciones. Los creyentes deben estar vigilantes y atentos a los intentos del enemigo de sembrar discordia dentro de la iglesia o en su vida personal. La Biblia nos llama a no ser ingenuos, sino a discernir las tácticas del enemigo para evitar caer en sus trampas. La unidad de la iglesia depende de la vigilancia constante sobre aquellos que tratan de dividir y corromper. Primera de Pedro 5:8, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 5. La rebelión contra la autoridad de Dios es parte de la conspiración maligna. Una de las características principales de una conspiración maligna es que desafía la autoridad que Dios ha establecido. Cuando los conspiradores se rebelan contra la autoridad divina, ya sea en la iglesia o en la sociedad, están buscando subvertir el plan de Dios. Esta rebelión, en última instancia, busca el poder y el control, no el servicio y la obediencia a la voluntad de Dios. Números 16:3, y se levantaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, Basta ya de vosotros, porque toda la congregación es santa, cada uno de ellos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis sobre la congregación de Jehová? 6. La conspiración maligna puede afectar a muchos si no se detiene a tiempo. Cuando una conspiración maligna comienza, tiene el potencial de extenderse rápidamente y contaminar a muchos. Si no se confronta y se detiene a tiempo, sus efectos pueden propagarse como una enfermedad, afectando incluso a aquellos que inicialmente no estaban involucrados. Es crucial que la Iglesia y los creyentes confronten el mal de inmediato para evitar que se propague y cause más daño. Primera a los Corintios 15:33, No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 7. Dios juzga las conspiraciones malignas. Comentario. Aunque las conspiraciones malignas puedan parecer exitosas por un tiempo, debemos recordar que Dios juzga con justicia a todos aquellos que obran el mal en secreto. No hay conspiración que quede sin respuesta divina, y aquellos que intentan destruir la obra de Dios se enfrentarán a las consecuencias de su pecado. El juicio de Dios es seguro y justo, y Él es el que vindica a los justos. Salmo 11:4, Pero Jehová está en su santo templo, Jehová, su trono está en los cielos, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Conclusión, las conspiraciones malignas son un instrumento del enemigo diseñado para sembrar discordia, corrupción y división en el pueblo de Dios. A lo largo de la Biblia, vemos cómo estas conspiraciones no solo afectan a individuos, sino que pueden contaminar a toda una comunidad, llevándola a desviar su mirada de la voluntad divina. Sin embargo, la Escritura nos enseña que debemos estar alerta, firmes en la fe y vigilantes contra cualquier intento del enemigo de socavar la unidad que Cristo ha establecido. La rebelión contra la autoridad divina y las maquinaciones del mal son siempre destructivas, pero la justicia de Dios prevalecerá. Es vital que como creyentes,
nos mantengamos firmes en la verdad, en la obediencia a Dios y en la unidad de la Iglesia. A través de la vigilancia espiritual, el discernimiento y la oración, podemos resistir las conspiraciones malignas que buscan destruir lo que Dios ha establecido. Recordemos siempre que, aunque las conspiraciones del mal puedan parecer efectivas por un tiempo, la justicia de Dios nunca falla. Él juzga con equidad y traerá vindicación a su pueblo. Que, al reconocer la seriedad de estas conspiraciones, busquemos vivir conforme a la verdad de Dios, cultivando paz, amor y unidad, mientras esperamos en la justicia divina que traerá la victoria sobre todo mal. Segundo título. Deslealtad y tradición que daña la obra de Dios. Versículo 3. Léase, Segunda de Pedro 3:17, Judas 8. Introducción. La deslealtad y las tradiciones humanas son dos de los factores más insidiosos que pueden dañar la obra de Dios, tanto en la vida de los creyentes individuales como en la Iglesia en general. A lo largo de la historia, hemos visto cómo las tradiciones, cuando no están alineadas con la voluntad de Dios, pueden oscurecer y distorsionar el verdadero propósito de la obra que Él está llevando a cabo en el mundo. La deslealtad, por otro lado, se manifiesta cuando el pueblo de Dios abandona su compromiso con Él, traicionando los principios que Él ha establecido y actuando conforme a sus propios intereses y deseos. La deslealtad en el corazón de un creyente puede comenzar con una pequeña desviación de la verdad, pero, si no se trata a tiempo, puede llevar a un alejamiento total de la voluntad de Dios. De la misma manera, las tradiciones humanas, aunque en su origen pueden haber tenido un propósito legítimo, cuando se colocan por encima de los mandatos divinos, corren el riesgo de convertirse en obstáculos que ciegan a las personas a la verdad y les impiden experimentar la libertad y la plenitud que Dios ha preparado para ellos. Jesús mismo enfrentó este problema con los fariseos, quienes, al aferrarse a sus tradiciones, perdieron de vista la verdadera intención de la ley de Dios y comenzaron a aplicar reglas y rituales que no tenían ningún valor ante los ojos de Dios. En el contexto de la Iglesia, la deslealtad hacia el llamado divino y el énfasis desmedido en las tradiciones humanas pueden fracturar la unidad del cuerpo de Cristo, corromper el testimonio del Evangelio y desviar la atención de lo que realmente importa, la gloria de Dios y la proclamación del mensaje de salvación. En esta introducción, exploraremos cómo la deslealtad y las tradiciones pueden ser factores destructivos para la obra de Dios, y cómo podemos estar alertas para no permitir que estas actitudes nos alejen de la misión que Cristo nos ha encomendado. 1. La deslealtad trae división en la comunidad de fe. La deslealtad, tanto hacia Dios como hacia los hermanos en la fe, es un pecado grave que causa división en la Iglesia. La falta de compromiso y fidelidad hacia los principios divinos fractura la unidad del cuerpo de Cristo y debilita el testimonio de la Iglesia ante el mundo. Cuando un creyente se desvía de la verdad, arrastra a otros con él, y la obra de Dios se ve obstaculizada. Primera de Juan 2:19, pero el que se va de la Iglesia, y no es de la Iglesia, es el que no ama a su hermano. El que no ama, no ha conocido a Dios. 2. Las tradiciones humanas pueden desviar del propósito de Dios. Las tradiciones humanas, aunque en algunos casos bien intencionadas, pueden convertirse en un obstáculo cuando se colocan por encima de los mandatos divinos. Jesús reprendió a los fariseos por dar más importancia a sus tradiciones que a la verdadera voluntad de Dios. Las costumbres y rituales que no están fundamentadas en la Escritura pueden desviar a las personas del camino de la verdad y crear una falsa sensación de piedad. San Marcos 7:9, y les dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. 3. El corazón desleal busca justificación en sus propios caminos. La deslealtad hacia Dios no solo se expresa en la acción, sino también en la actitud del corazón. Un corazón desleal busca justificación en sus propios caminos, sin querer someterse a la autoridad de Dios. Cuando los creyentes prefieren sus tradiciones y deseos personales sobre los principios divinos, terminan distorsionando la verdad para encajar sus propios intereses. Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. 4. El enfoque en tradiciones vacías opaca la obediencia a Dios. Cuando las tradiciones y rituales se convierten en el centro de la vida cristiana, la verdadera obediencia a Dios se ve opacada. Las tradiciones, por sí solas, no tienen poder para transformar corazones. Solo la obediencia genuina a la palabra de Dios y la aplicación de sus principios en la vida diaria pueden producir frutos duraderos que glorifiquen a Dios. San Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí. 5. La deslealtad ante Dios conduce a la desviación espiritual. La deslealtad ante Dios no es algo trivial, ya que conlleva a una desviación espiritual. Un creyente que no se mantiene fiel a Dios corre el riesgo de alejarse progresivamente de la verdad, cayendo en la herejía, el pecado y la corrupción espiritual. Esta desviación no solo afecta a la persona, sino también a la iglesia, que puede ser contaminada por su ejemplo. Jeremías 23:1, Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi prado. Dice Jehová. 6. La tradición no debe sustituir la palabra viva de Dios. Jesús claramente enseñó que la palabra de Dios debe ser el fundamento de la vida del creyente, y que ninguna tradición humana puede sustituir o reemplazar la autoridad divina de las Escrituras. Cuando las tradiciones se ponen al mismo nivel o por encima de la palabra de Dios, se corre el riesgo de construir una fe vacía y sin poder, que carece de fundamento sólido. San Mateo 5:17, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 7. La obediencia y la fidelidad a Dios son clave para su obra. La verdadera obra de Dios solo puede prosperar en la medida en que sus seguidores sean fieles y obedientes a su palabra. La deslealtad y la adhesión a tradiciones humanas no tienen cabida en la obra de Dios, ya que éstas no representan su voluntad. El pueblo de Dios debe mantenerse firme en la verdad, obedeciendo sus mandamientos y siguiendo su dirección para cumplir con la misión que Él ha encomendado. Hechos 1:8, Y seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Conclusión, la deslealtad y las tradiciones humanas, cuando no se alinean con la verdad de la palabra de Dios, tienen el potencial de dañar seriamente la obra divina. En la historia de la Iglesia, y aún en nuestras vidas personales, vemos que cuando las tradiciones, aunque bien intencionadas, sustituyen los mandatos de Dios o cuando la deslealtad se infiltra en los corazones de los creyentes, la obra de Dios pierde su enfoque y dirección. La fidelidad a los principios divinos y la obediencia a su palabra son esenciales para que la Iglesia y los creyentes puedan cumplir la misión que Dios les ha encomendado en el mundo. Jesucristo mismo nos enseñó que la tradición, por más arraigada que sea, nunca debe opacar la verdad de Dios. La Iglesia no debe basarse en rituales vacíos ni en actitudes desleales que desvíen el propósito divino. Más bien, debemos ser un pueblo comprometido con el llamado de Dios, dispuestos a vivir conforme a su palabra, manteniéndonos fieles a su voluntad en todo momento. Hoy, como Iglesia y como creyentes, estamos llamados a evaluar nuestras vidas y nuestras prácticas a la luz de las Escrituras, para asegurarnos de que no estemos anteponiendo nuestras tradiciones o deseos personales a lo que Dios realmente desea de nosotros. Solo en la obediencia a su verdad podemos ser instrumentos efectivos para su gloria y cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. Tercer título. Esperando humildemente la confirmación de la voluntad divina. Versículos 4 y 5. Léase, 1 de Juan 2:17, 1 de Juan 5:14. Introducción. La vida cristiana está marcada por una constante dependencia de Dios, un caminar diario en el que confiamos en su dirección y providencia. Uno de los aspectos más fundamentales de la fe es el proceso de esperar y discernir la voluntad de Dios, especialmente en momentos de decisión, incertidumbre o desafío. Sin embargo, esta espera no debe ser pasiva ni egoísta, debe ser una espera activa y humilde, en la que buscamos alinearnos con los propósitos divinos y confiar plenamente en que Dios revelará su voluntad a su debido tiempo. Esperar humildemente la confirmación de la voluntad de Dios significa reconocer que, aunque tengamos deseos, planes y objetivos, es Él quien tiene el control absoluto sobre nuestras vidas. El creyente que espera de manera humilde entiende que no puede forzar la mano de Dios ni apresurar su revelación. En lugar de imponer sus propios deseos, se somete al tiempo perfecto de Dios y confía en que Él guiará cada paso. Este tipo de espera implica fe, paciencia y una disposición sincera para aceptar lo que Dios ha determinado, incluso si es diferente a nuestras expectativas. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, en su espera, mostraron una profunda humildad y fe. Desde el rey David, quien en sus momentos más difíciles se sometió a la voluntad de Dios, hasta el propio Señor Jesucristo, quien en el jardín de Getsemaní, antes de enfrentar su sacrificio en la cruz, oró pidiendo la voluntad del Padre, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39.
Este modelo de humildad y rendición a Dios es el que debemos seguir, buscando su dirección en oración y esperando pacientemente su respuesta. 1. La espera humilde reconoce la soberanía de Dios. Comentario: esperar humildemente implica reconocer que Dios es soberano y que su voluntad es perfecta. Cuando aceptamos que no somos los que controlamos los tiempos ni las circunstancias, nuestra actitud se convierte en una postura de sumisión a su autoridad. Esta espera nos ayuda a descansar en su plan, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 2. La espera humilde se basa en la confianza en Dios. Esperar humildemente no significa estar pasivos, sino confiar plenamente en que Dios responderá cuando sea el momento adecuado. La espera se convierte en un acto de fe, donde el creyente sabe que, aunque no entienda completamente, Dios tiene un propósito y está trabajando en su vida. Proverbios 3:5, confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 3. La espera humilde requiere paciencia. Uno de los aspectos más difíciles de la espera es la paciencia. La espera de la voluntad de Dios a menudo toma tiempo, y en ese tiempo debemos aprender a ser pacientes. La paciencia en la espera es un fruto del Espíritu que se desarrolla a medida que dependemos de Dios para guiarnos. Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 4. La espera humilde implica oración constante. Mientras esperamos la confirmación de la voluntad de Dios, la oración constante es esencial. Es a través de la oración que mantenemos nuestra conexión con Dios, nos alineamos con su voluntad y pedimos dirección. La oración sincera es un medio para expresar nuestra dependencia de Él y buscar su guía. Primera a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. 5. La espera humilde evita tomar decisiones apresuradas. En nuestra impaciencia, a menudo queremos tomar decisiones apresuradas sin esperar la confirmación divina. Sin embargo, la espera humilde nos enseña a frenar nuestros impulsos y a esperar en el Señor. Tomar decisiones sin la guía de Dios puede llevarnos a equivocaciones. La sabiduría consiste en esperar la confirmación divina antes de actuar. Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya resistido la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. 6. La espera humilde nos transforma y nos prepara. La espera en Dios no solo es un tiempo de pasividad, sino un tiempo de transformación. A medida que esperamos, Dios nos moldea, nos purifica y nos prepara para lo que Él tiene para nosotros. A veces, la espera es tan importante como la respuesta misma, ya que a través de ella crecemos espiritualmente. Romanos 5:3 y 4, y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. 7. La espera humilde se manifiesta en obediencia y fe. Mientras esperamos la confirmación de la voluntad de Dios, debemos estar dispuestos a actuar con obediencia y fe. La verdadera humildad se muestra no solo en la espera pasiva, sino en una actitud activa de obedecer lo que Dios ya ha revelado en su palabra, mientras confiamos en que Él completará su plan en su tiempo perfecto. San Juan 4:34, entonces Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Conclusión: esperar humildemente la confirmación de la voluntad de Dios es un proceso que requiere fe, paciencia y un corazón dispuesto a someterse a su soberanía. A lo largo de nuestras vidas, Dios nos enseña que no debemos apresurarnos ni forzar las circunstancias, sino que debemos confiar plenamente en su sabiduría y en su tiempo perfecto. La espera no es un tiempo de inactividad, sino una oportunidad para ser transformados, crecer en obediencia y aprender a depender totalmente de Él. En medio de la incertidumbre o la espera de una respuesta, nuestra fe se fortalece cuando recordamos que la voluntad de Dios siempre es lo mejor para nosotros, aun cuando no comprendemos todos los detalles. Al esperar con humildad, no solo nos alineamos con los propósitos divinos, sino que también somos preparados para recibir y llevar a cabo lo que Dios tiene para nosotros. Que cada espera sea un tiempo de rendición a Él, sabiendo que, al final, su voluntad será siempre perfecta y satisfactoria para nuestras vidas. Texto. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13:2.
Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Nuestra palabra.